Javier Verástegui, lo estaba reclamando para que nos cuente un poco, así como lo he hecho yo en su reemplazo, cuáles son las diferencias culturales que ha observado en el extranjero y qué es lo que podemos aprender para aplicarlo aquí en nuestro país, que tanto requiere de una cultura apropiada para defendernos de cualquier desafío que nos presente el siglo XXI. Javier, por favor. Buenos días y disculpen el retraso. Sí, con Ernesto No hemos te estado preocupes, Javier, conversando, también, también eso es cultural, ¿ah? sí, cultural. Bueno, eh, Ernesto me pidió que haga una breve revisión y mis comentarios sobre la situación de la educación para la ciencia y la tecnología en los países donde yo he tenido ocasión de residir o trabajar por cierto periodo. Me refiero a Francia, a Canadá. En Francia estuve 4 años y luego por cortos periodos. En Alemania, en Canadá estuve 11 años y medio y en España estuve 2 años y luego he tenido periodos de estancia en México y en Chile por algunos meses, en Cuba también. Eh, Principalmente lo que quería mencionar era la experiencia de Estados Unidos y de Canadá. En Estados Unidos hubo la experiencia del profesor John Dewey. Yo estudié en el colegio John Dewey, mi primaria, acá en Lima. Eh, este educador norteamericano eh, planteó y propuso y desarrolló el sistema, la metodología de la indagación para la enseñanza de las ciencias en la escuela primaria y también hasta la secundaria, hasta los 12 años. Y eh, en Chicago hubo un grupo de educadores que mejoró este sistema y desarrolló programas interesantes que tocaron el interés de un grupo de científicos franceses. Estaba ahí eh, el profesor George Charpak, que fue premio Nobel de Física en el año, no recuerdo el año, pero él conformó una comisión con gente de la Academia de Ciencias y comisionados por el gobierno fueron a estudiar esa experiencia en Chicago y al volver decidieron crear una fundación llamada La Mano en la Masa, Las Manos en la Masa, la MA a la PAT. Y ese programa lo desarrollaron con el auspicio de la Academia de Ciencias y las Escuelas Normales Superiores de París y Lyon. Eh, este programa eh, promueve el conocimiento del mundo natural a nivel individual o de grupo. En el colegio, los alumnos individualmente o en grupos hacen la aplicación de la indagación y la experimentación para poder encontrar el porqué de las cosas, aplicando el método científico, con cuadernos de investigación donde toman nota y discusión sobre las suposiciones que tienen para explicar las cosas y luego una discusión y una conclusión con la verdad que ellos llegan a determinar. Y esa forma de educación les afirma muy fuertemente la, eh, el conocimiento, ¿no? Es decir, la búsqueda de la verdad por medio del método de investigación científica. Entonces, las dos razones por las cuales este método ha sido bastante exitoso en Francia y luego ha sido exportado a varios países, en América Latina también, es porque aparte de que genera interés por las actividades de investigación científica y tecnológica y de innovación tecnológica, creo que lo más importante de ese método es que ayuda a crear ciudadanos libres, que en su vida ya ciudadana y en todo momento cuestionen la validez de las eh,
cosas que se les proponen a nivel político, cívico, etcétera, y ellos pueden tener una decisión muy libre. Entonces crea ciudadanos libres que buscan la verdad en todas sus actividades. Por eso es que me parece que se debería explorar que en la plan de gobierno se plantee una asimilación de esa experiencia francesa de la main a la pâte. Se intentó hacer esto en la época en que estaba Gisela Orjeda en Concitec. Yo trabajaba ahí hasta diciembre del 2014, pero fueron los últimos meses y no se llegó a concretar. No sé si se habrá continuado, pero es una experiencia que vale la pena considerar y recoge la experiencia también de los norteamericanos y también está avalada por la Academia de Ciencias de Francia. Entonces me parece que es muy interesante ese sistema. Después, en cuanto a mi experiencia en Francia misma, bueno, ustedes saben que allá la gente tiene la herencia de la Revolución Francesa todavía en sus genes y son muy libertarios, ¿no? Cuando yo llegué allá, en septiembre del 69, había las secuelas todavía del mayo del 68, porque había mucha represión policial, detenían por las calles, y aún así me tocó ver las revueltas y los choques que había entre grupos de izquierda y de derecha, los de derecha atrincherados en la Facultad de Derecho en la Rue d'Assas, en el barrio latino, y los de izquierda que salían sobre todo de las ECOL, que están también ahí y se agarraban a porrazos con intervención de la policía. Habían batidas en las carreteras, entonces fue una experiencia interesante. Yo creo que eso, lo que está pasando en este momento en Francia con relación al terrorismo musulmán, en parte se debe a esa actitud del francés de valorar su libertad de expresión eh, a todo, en todo momento. Pero me parece que tiene que tener prudencia porque hay que respetar también las creencias de otros, sobre todo que los otros significan una parte importante de la población en Francia en este momento. Entonces ahí hay un problema que es serio para Francia, para las futuras décadas, ¿no? Cómo conciliar y asimilar mejor estas dos culturas sin tener que renunciar a sus valores, ninguno de las dos partes, ¿no? Acá en Perú tenemos cosas similares, tenemos una serie de culturas y una de las cosas que deberíamos ver en nuestros planes de gobierno es cómo lograr mecanismos, políticas, programas que permitan integrar, porque cada cierto tiempo vemos choques culturales que se dan. Hace 10 años más o menos se dio el choque en Bagua, en la época de Alan García, donde los indígenas defendiendo sus derechos chocaron con la policía y hubieron muchos muertos. Y eso ocurre permanentemente. Lo que digo permanentemente es, por ejemplo, los asesinatos de dirigentes ambientales de la comunidad por parte de los taladores de madera ilegales y los narcotraficantes que se está viendo desde hace, sobre todo en los últimos 2 años. En los últimos 18 meses han muerto ya 6 dirigentes comunales. Y eso es una cosa que refleja que somos un país dividido. Para no mencionar la división que hay con las colectividades quechohablantes de la sierra, ¿no? Que tampoco se ha hecho lo suficiente. Por ejemplo, otro punto que deberíamos considerar es por qué un país donde cada día es menos por la situación actual, pero por qué un país que tiene un alto porcentaje de quechohablantes nativos no enseña ese idioma desde el colegio. No se da esa situación y debería ser casi obligatorio para que todos, no solamente los quechohablantes, aprendan su idioma en forma literaria, con escritura y fonética, sino también todos como una segunda lengua. Somos un país que deberíamos seguir el ejemplo de
Paraguay, que han valorado la lengua guaraní y son un país mucho más unido. Entonces, son cosas que debemos reflexionar desde el punto de vista de la educación. Ahora, ya dejando de lado estas reflexiones más sociales, yendo a Canadá, ahí estuve un buen tiempo de mi vida y una cosa que sorprende es que es un país enorme y que le falta gente para poder poblarlo y desarrollarlo. Uno se siente ahí aislado. Yo viví en la ciudad de Ottawa, pero aún Toronto es una ciudad grande, pero no hay las muchedumbres que hay, por ejemplo, en París o en Londres o en Lima o en Ciudad de México. Y entonces hay una sensación de que la gente está bastante aislada, pero la característica del pueblo de Canadá, que está conformado por tres corrientes: la corriente anglófona, la corriente francófona y la corriente nativa, principalmente. Últimamente el multiculturalismo, porque hay muchos inmigrantes que ya están asentados ahí y que provienen mayormente del Asia y de todas partes del mundo. Pero eh, hay cosas que podríamos aprender de los canadienses. Una cosa que quería resaltar es que cuando yo estuve allá, a fines de la década del 90, se discutió mucho darle cierta autonomía a las comunidades de la provincia de British Columbia, la Columbia Británica. Allí habían reclamos, así como acá en Perú, con bastante violencia. A veces los nativos, por defender sus derechos, no querían ellos que lleguen las empresas a explotar petróleo o madera u otras riquezas minerales en sus tierras comunales sin que ellos puedan decir nada. Entonces se sacó una ley donde a las comunidades nativas se les reconocía el derecho de todos sus recursos naturales y para poder hacer alguna explotación ahí tenían que llegar a un acuerdo con ellos, porque ellos son los que decidían si daban el permiso o no daban el permiso. Y eso generó un proceso interesante porque las empresas tuvieron que bajar sus expectativas y allanarse a negociar con los nativos. Y en muchos casos no funcionó porque las empresas pretendían demasiado, y en otros casos sí funcionó y han tenido desarrollos económicos sostenibles sin atentar contra el medio ambiente que ellos preservan con mucho celo, ni contra los valores culturales que ellos tienen. Esas cosas también deberíamos aprender. Y todo eso se basa en la concertación, una ley y una concertación, ¿no? Eso también me impresionó. Otra cosa en Canadá que me pareció interesante es que la gente anda muy concentrada en sus actividades, son muy responsables y allí no es necesario, incluso en muchas ciudades, echar llave a las casas, porque no hay el riesgo, el peligro de que vaya a ser robada o asaltada. Y esto es un cambio notorio, ¿no? Porque acá en el Perú, en América Latina, andamos todos pendientes de que se nos vaya a asaltar en cualquier momento. En cuanto a la educación, la ciencia y la tecnología, me impresionó mucho el sistema educativo. Es parecido al norteamericano, pero con algunas particularidades. Lo que me interesó mucho es el sistema de promover la innovación. ¿Cómo promueven ellos la innovación? Tienen una especie de CONCITEC. Cuando se creó el NRC, el National Research Council, a comienzos del siglo, después de la Primera Guerra Mundial, asumió las tareas del CONCITEC de ese país, de la ciencia y la tecnología. Y desarrolló centros de investigación, laboratorios, y después
se creó al comienzo de los años 60 una agencia especial que era el National Research Council for Science and Technology, que se separó, pero se le dejó al NRC la tarea de velar por el desarrollo científico-tecnológico en áreas importantes para el país. Entonces tienen una red de laboratorios. Y otra tarea que se le dio es cómo promover la innovación en las pequeñas y medianas empresas. Y para eso creó un sistema que es el IRAP, el Industrial Research Assistance Program, que es un programa de asistencia de investigación hacia la industria. Y ellos, que son promotores, se basan en las capacidades que tiene toda la red de los laboratorios y centros de investigación del NRC en Canadá, y se basan también en su conocimiento y su contacto con universidades, y ofrecen enlaces para que los pequeños industriales puedan ir en sus diferentes puestos, porque tienen promotores en todo el país, recibir las demandas de solución tecnológica a sus problemas. Y ellos se encargan de buscar en qué laboratorio del NRC, en qué instituto, centro de investigación del país o en qué universidad tienen las capacidades para poder ayudarlo. Y tienen programas que les financian ese enlace, esa primera contacto, ese primer proyecto con esa institución. Ese tipo de programa, el IRAP, ha sido fundamental para el desarrollo de la pequeña y mediana industria innovadora, es decir, con alta contenido científico y tecnológico que tiene la industria en Canadá. Creo que es algo que vale la pena tomar en cuenta. Después tenía otro punto que quería mencionar, que es el sistema educativo de la postsecundaria. También deberíamos promover una formación que le permita a los egresados de secundaria insertarse adecuadamente en el mundo laboral. Yo he visto que acá casi no hay. ¿Qué cosas son los institutos tecnológicos superiores? Son centros en cierta manera abandonados, no tienen el nivel técnico que deberían tener, no, sobre todo no están diseñados para responder a la demanda actual y futura de nuestro país. No están pensando cómo insertar a su región, donde están los ITS, con las demandas que hay en el mundo actual, que está globalizado. Y esa es la única forma en que se puedan crear trabajos bien pagados y estables. Y por esto, muchos egresados de los institutos tecnológicos superiores no encuentran trabajo, al igual que los egresados de secundaria e incluso egresados de universidades peruanas. Entonces, yo decía, hay un programa muy antiguo que se originó en Alemania, el sistema dual de aprendizaje, que a los que terminan secundaria y siguen, sea un college técnico o una universidad, les permiten hacer el aprendizaje en forma simultánea en una empresa y en un centro de formación profesional. A esto le llaman el sistema dual. Esto ha sido ya asimilado por muchos países en América Latina. El primer país que lo asimiló y lo introdujo en sus programas educativos es Costa Rica. Y más recientemente nuestros vecinos, Colombia, Ecuador, Chile y México, también han establecido programas del sistema dual de educación profesional. Es algo que me parece que deberíamos estudiar y también tratar de emular, porque ya ha dado frutos. En Alemania se ve claramente que un egresado de un sistema dual está mucho mejor preparado para inmediatamente entrar al mercado laboral con las competencias que ha aprendido y no está, digamos, con enseñanzas alejadas del mundo real, ¿no? Estas son algunas de las reflexiones que quería hacer. En México estuve algunos meses trabajando por allá en la Universidad Autónoma de México. Es un país magnífico, pero lamentablemente hay la política ha influido mucho para que este país no avance.
actualmente todavía están patinando, pero es un país que tiene un futuro brillante si logran resolver problemas políticos de fondo. Ahora Chile se anuncia una situación aparentemente interesante y posiblemente brillante, porque gracias a la movilización popular han logrado forzar el cambio de la Constitución. Yo diría que en el Perú estamos bastante lejos de esa situación porque no hay la motivación que mueva, que movilice a la juventud hacia ese tipo de reclamo. Eh, Porque las diferencias sociales son diferentes, ellos tienen una clase media mucho más amplia y están más avanzados en esa parte. Pero Chile también tiene muchos avances muy interesantes. Es el primer país que introduce los avances en educación, en ciencia y tecnología en toda América Latina. En términos eh, relativos, en cuanto a número de publicaciones per cápita y otros indicadores de este tipo, Chile es el más avanzado de toda América Latina, tal vez exceptuando Cuba, porque Cuba también es un país muy avanzado. Ahí tuve ocasión de pasar 2 meses en un intercambio desde Francia, mediante un sistema que se llamaba Comités eh, Científico, Comité de Amistad Científico Francia-Cuba. Y ese comité organizaba cursos anuales en verano para poder suplir el bloqueo científico que había decretado Estados Unidos. Entonces ellos adolecían de las nuevas técnicas y en aquella ocasión uno de mis profesores que pertenecía al comité le ofrecieron organizar un curso de resinas de intercambio iónico para separar eh, compuestos químicos con fines analíticos y con fines preparativos. Y me invitó, así que fuimos por allá. Y la experiencia allá en Cuba fue magnífica. Ellos están muy desarrollados en la parte científica, tecnológica. Han desarrollado todo un conjunto de centros de investigación de primer nivel. Y si no han avanzado más, es por el bloqueo. Y también por su sistema político, que todavía necesita ser mejorado, ya que hay ciertas eh, opresiones de parte de la población, ¿no? Entonces, pero a nivel individual, ellos tienen, por ejemplo, en el campo de la biotecnología, donde estuve involucrado, los mejores centros de investigación, tanto de biotecnología médica, biotecnología animal, el mejor centro de animales de laboratorio de toda América Latina, el CEMPALAP, y así podría seguir mencionando la serie de institutos de primer nivel. Eh, Todos tienen una calidad educativa y científica elevada. El único problema es que su nivel económico todavía es bajo, porque, bueno, por un lado el bloqueo, por otro lado la movilización de toda la gente no es posible por... Aquí. Puta, tengo que darse plata, tengo muchos. Eso es lo que yo podría mencionar de algunos países donde he estado presente. Pero disculpen si he hecho digresiones que van fuera del contexto de este foro, pero me gustaría también escuchar la opinión de otros colegas que han tenido experiencias en los mismos países o en otros países y para ver cómo podríamos sacar algo en, más formal para proponer. Yo he preparado unos slides sobre los 3 o 4 sistemas de Alemania, Francia, Estados Unidos que he mencionado y Canadá, que se lo voy a enviar a Joel o a Aureo, a los dos, y a Germán, para que los consideren en el plan de gobierno, ya sea para la Comisión de Educación, la de Ciencia y Tecnología. Eso es todo. Y muchas gracias por escucharme.